Lo que vamos a ver en esta segunda parte de la clase son los criterios de diseño para las membranas. La estructura de membrana debe poseer forma y ser adecuada para funcionar en forma eficiente. Generar la forma es lo primero que vamos a ver para después entrar en detalles de la estructura de membrana. Si yo tengo una superficie plana como esta que aparece acá, si yo hago un corte en un sentido y un corte transversal, voy a cortar una recta en cada uno de esos cortes que estoy haciendo en esa superficie porque es plana. Si yo tengo una bóveda o una superficie simple curvatura, si yo hago un corte en un sentido voy a cortar una recta y si hago un corte transversal voy a cortar una curva, en un caso o en otro. Por eso se llama superficie de simple curvatura. Corto una recta o corto una curva. Si yo tengo una cúpula como esta que aparece aquí, hago un corte en un sentido y voy a cortar una curva, hago un corte transversal y voy a cortar otra curva. Y lo mismo va a pasar con el caso de la última figura. Un corte transversal a otro, me voy a cortar siempre dos curvas. Esas dos superficies que estamos viendo se llaman superficie de curvatura total positiva o sinclástica. ¿Qué significa eso? Que los dos centros de las dos curvas están desde el mismo lado. Si yo digo que esos dos centros son positivos, yo digo más por más es más, entonces positivo, en un caso o en otro. Si yo dijera al revés, que los centros están del lado negativo, los dos centros serían negativos, sería menos por menos más, y por eso es total positiva se llama este tipo de generación de curva. Cuando yo iba a trabajar con membrana, la superficie adecuada para esta tiene que ser doble curvatura total negativa, o sea anticlástica, diferente a la que acabamos de ver. La primera caso sería lo que llamamos una silla de montar, el segundo una superficie cónica y el tercero un impar o paraboloide hiperbólico. En el primer caso hago los dos cortes que hice recién y tengo una curvatura con el centro hacia arriba y la otra curvatura con el centro hacia abajo, o sea que uno es positivo y el otro es negativo, más por menos es menos, por eso se llama curvatura total negativa. En el cono pasa lo mismo. Yo hago un corte horizontal, voy a cortar un círculo, hago otro corte vertical y voy a cortar una curvatura. El círculo tiene el centro hacia adentro y la curvatura del borde el centro hacia afuera, uno positivo y otro negativo, similar al anterior. Y en el impar, que sería el paraboloide hiperbólico, pasa exactamente lo mismo, una curvatura hacia arriba y la otra curvatura hacia abajo. Esto es lo importante en una estructura de membrana, la doble curvatura total negativa, o sea la superficie anticlástica. Veamos algunos criterios de diseño para encarar esto. Dice, las formas geométricas de superficie infinita deben limitarse mediante bordes para que la sección elegida conforme la cubierta del diseño arquitectónico. Cuando yo tomo una cubierta como la que veía recién, generada por formas anticlásticas, esas superficies son ilimitadas, son infinitas, y yo tengo que hacer mi diseño para cubrir un determinado espacio, entonces voy a limitar, a acotar esa superficie. Los bordes se pueden efectuarse con líneas curvas o rectas. Según su posición podrán materializarse con cable, arcos o vigas. Esto es el borde de lo que sería la membrana. En el primer caso vemos curvas con un cable, digamos, la membrana llega a un cable y ese cable es el que está agarrado a la columna y la columna con tensores hacia el piso. En el otro caso, en la segunda imagen, vemos bordes rectos. Ese cono, digamos, que estoy usando como forma, está inscrito dentro de una planta, a lo mejor que es cuadrada y tiene bordes rectos. Entonces, el primero sería con curvas, digamos, en los bordes y el segundo con rectas en los bordes. Y acá tenemos algunos ejemplos. Cuando yo hago un cono, si esto es flexible, lo que yo estoy haciendo con el cono es levantar con una columna o sostener en un punto alto el vértice de ese cono y puede ser algo flexible. La relinga, que sería el borde, es flexible donde yo estoy sosteniendo. Pero puedo hacerlo rígido, como en el caso de la figura que sigue, donde tengo dentro de la lona un borde rígido. Es como poner un elemento que no tiene posibilidad de flexarse y a eso lo voy a agarrar del cable con ese especie de zigzag de cable, como coser ese cable al borde rígido de la lona. Otra cuestión dice, según el diseño propuesto podrían existir columnas interiores o exteriores. Acá vemos en el primer caso hay columnas que están puestas en el interior, como sería esos conos que aparecían recién. Esa columna puede estar en el medio, ahí colgar la lona y después extender hacia los bordes con tensores que van al piso o a otra columna. Eso no siempre va a ocurrir. Si yo estoy diseñando un espacio, por ejemplo, que es para espectáculos, donde va a haber público y hay un escenario, no puede haber una columna en el medio que interfieran las visuales. Entonces me tengo que ir con la columna a los bordes, como sería el caso de la figura siguiente. Acá tienen ejemplos. En el primer caso, una columna que está empotrada en la base,
Entonces se va a resolver un momento cuando yo a la columna le cuelgue la lona de arriba y tire de un lado y tire del otro para tensarla. Esa columna va a girar en un sentido y en otro, y como está empotrada, ese empotramiento es que impide el giro y va a absorber ese esfuerzo de flexión. La columna se va a flexar. Pero si yo esa columna la tengo articulada en la base, cuando yo tiro de un lado o de otro, esa columna va a girar, se va a mover y se va a acomodar en función de las tensiones que yo pueda dar de un lado o de otro de la lona. Cuando voy al borde, a los bordes exteriores, yo puedo tener una columna también empotrada, como es este caso, y una columna doble como un pie compuesto. Yo voy a tirar de acá y esa columna que trata de flexarse, acá está empotrada, y entonces entre las dos barras estas de borde van a reaccionar una de compresión, una la tracción para equilibrar ese momento que provoca la lona que estoy tensando de acá. Si esa columna no estuviera empotrada, yo puedo tener acá una articulación como en el caso anterior, y esa columna cuando tire de la lona va a tratar de volcarse hacia adentro, entonces tengo que anclarla al piso con estos tensores que aparecen acá con las flechas estas verdes. Y serían soluciones, por ejemplo, de columnas internas o externas. Acá tiene otras soluciones de cómo sostener esa lona, con un arco, con un pórtico o con un sistema de barras triangulares. En el primer caso tenemos el arco, la lona está puesta encima del arco y tenemos tensada la lona hacia los bordes. Ese arco es central y la lona pasa hacia los dos lados. Podría ser el caso de que esta lona sea de un solo lado del arco, entonces cuando yo tense la lona para acá, ese arco trata de volcarse, por lo tanto este apoyo que aparece acá tendría que estar empotrado. Este sería ahora usar un pórtico, puede estar el pórtico articulado hacia abajo, cuando tiro la lona de un lado o del otro, esto trata de girar, pero voy a equilibrar, digamos, en función de las tensiones que voy dando de los bordes. Y acá va a aparecer algo diferente porque ese arco que tiene ahora, ese pórtico, perdón, que tiene ahora un borde recto en la parte superior, cuando yo tire la lona hacia los bordes no puedo formar un plano con la lona porque no sería lo correcto para este tipo de estructura. Entonces tengo que agarrar estos apoyos que aparecen acá, poner unos altos, unos bajos, entonces voy generando curvatura a partir de ese eje recto que sería el borde de ese viga del pórtico. Otra solución con ese pórtico sería colgarla del pórtico, entonces acá sí van a tomar las curvaturas y ya no va a ser el borde rígido como teníamos en el caso anterior. Este último es el apoyo articulado, dos barras por ejemplo, donde puedo colgar la lona en los dos sentidos. Si esto está articulado voy a ir tirando y regulando para que cuando esto se mueva y trate de volcarse, las tensiones que dé de un lado o de otro sean las correctas, digamos, para equilibrar ese caso. Si es el tiro de la lona de un solo lado, como veíamos en los casos anteriores, esto ya tiene que estar empotrado como solución. Y acá tenemos algunos ejemplos de estructuras. Acá hay estructuras de arcos que van hacia el centro. En el centro hay un círculo, un tambor que recibe los arcos, y entre arco y arco una estructura de la lona y la membrana con los bordes, en este caso que son bordes curvos propios de la lona. El otro caso sería una estructura con columna central, la lona tomada de la columna y tomada de diferentes puntos, hacia columna que van al borde exterior o hacia el piso, como en este caso, para dar la curvatura que yo necesito para que esto funcione en forma correcta. El tipo de apoyo generalmente son articulaciones, porque lo que necesito es que esa columna, digamos, cuando yo vaya a tirar de un lado o de otro, pueda girar y se van a ir acomodando. Una articulación es esto, una barra con un sistema que permite un giro, digamos, en ese punto de apoyo para que yo pueda regular mis tensiones en los bordes de la lona. Entonces acá tenemos ejemplos de articulaciones. El giro libre es lo que necesito, digamos, por lo general para este tipo de estructuras. Cuando hablamos de los bordes, dice los bordes permiten pretensar, o sea, coaccionar la membrana y transmitir así su esfuerzo a las fundaciones, cargas impuestas a la cáscara blanda. ¿Qué es la pretensión? Lo que estoy haciendo yo es lo que veíamos recién. Cuando yo tenía un cable que funciona bien para cargas verticales, porque ese cable estaba como la cadena con su peso propio, con esa curvatura, para cargas verticales gravitatorias funciona bien, pero si hay viento, por ejemplo, y hay succión, ese cable que no tiene ninguna rigidez se va a levantar. Entonces hace falta otro cable, digamos, inferior para pretensarlo y tirarlo hacia abajo y evitar que eso flamee. Eso es lo que se hace con las estructuras estas. Hay que pretensarlo, o sea, que hay que darles tensiones previas para evitar que flameen o que se deformen, digamos, con viento, con nieve, con succiones que pueden provocar efectos contrarios a la carga gravitatoria. Ese sistema de pretensado lo que se hace es buscar elementos como los que aparecen acá en esta foto de arriba que van a permitir ajustar la membrana con sistemas de tornillos, por ejemplo, tuerca como aparece que está puesta acá,
yo acá tengo un tensor que me tira la barra hacia abajo para evitar que esto se levante cuando hay viento. Entonces con este tornillo y esta tuerca voy a darle la tensión que preciso. En el borde de la membrana, porque la membrana no puede resistir a lo mejor los esfuerzos, si yo le hago un agujero para sostenerla de ese punto, va a aparecer una chapa para poder vincular esa membrana cuando llega el apoyo y darle tensiones con estos sistemas que aparecen acá, que generalmente son de tuercas para ir girándola y dándole la tensión que quiero. Dice, si las dimensiones son grandes, pueden agregarse cables sobre la membrana para absorber parte de los esfuerzos, que es lo que veíamos hace rato. En algunos casos, las dimensiones de la construcción tienen luces que son muy importantes, la membrana no puede soportarla sola, entonces aparecen cables que van a soportar parte de los esfuerzos y la membrana entre cable y cable van a hacer el otro trabajo. Decimos, la forma cónica soportada por punto, una de las más simples es la que posee un apoyo central y punto esquinero de anclaje. Esta es una de las formas más comunes, el cono. Yo tengo acá dos ejemplos de cono. Hay una columna en el centro y después bajo con la estructura hacia el piso y la voy tensando. Aquí van a aparecer tensiones muy grandes en el cono, por eso en el vértice van a aparecer elementos adecuados de metálico generalmente para que la lona no sea la que sufra ese esfuerzo, sino ese elemento que es más resistente. Eso es para evitar el punzonado en la parte superior. El pretensor inicial dice que permite rigidizar o tensar la tela en función de las cargas meteóricas actuantes, ya que su peso propio es despreciable. Es despreciable ¿por qué? Porque una lona que prácticamente no pesa nada, y si hablamos de carga gravitatoria y es solo su peso, es prácticamente nada. Si digamos si cae nieve, por ejemplo, entonces ahí la carga gravitatoria aumenta. Pero lo principal de esto es pensar que si hay viento puede haber succión y esa lona se va a levantar. Entonces para eso aparecen los pretensados, que es tirar la lona hacia abajo. Acá aparecen dos ejemplos donde tenemos, en el caso la columna central, la lona está puesta como un cono invertido y desde estos puntos, digamos que tiene sistemas de barras superiores, puedo tensar hacia el piso para darle la tensión necesaria a esa lona. Acá aparece una estructura de dos columnas, un cable principal de donde te va colgando, este otro arco que aparece acá y la lona, digamos, de un lado y otro, con puntos altos y puntos bajos para lograr que esa lona tome la curvatura necesaria, ideal para el tipo de trabajo de esa membrana. Dice, la curvatura de la superficie en las dos direcciones debe ser grande. Quiere decir, cuando más curva tiene, es mucho mejor, mucho más eficiente. Cuando la lona es más horizontal en la cubierta, más plana, más similar a lo que sería un plano, una superficie plana, digamos, menos eficiente. Entonces, la curvatura debe ser grande. Entonces, vamos a ver cómo se relaciona esa curvatura con el radio. Dice, la curvatura es inversamente proporcional al radio. Si el radio, en este primer caso, es más chico, la curvatura es más grande y se nota si uno compara esta curva con esta curva donde este radio es más grande. A mayor radio, menor curvatura. Si este radio fuera infinito, yendo a un extremo, esta curvatura sería cero. Sería una recta también la curvatura, no habría curva en este caso. Veamos una de las cuestiones de las lonas, que serían la parte de desagüe. Si yo tengo esta lona similar a un paraguas, esto puede tener un desagüe de caída libre. El agua que cae sobre esta lona directamente se va hacia los bordes y va a caer al piso. En caso como este, donde es un cono que está invertido, todo el agua que recoge se va a ir a la parte baja de ese cono, a la parte central. Entonces tengo que solucionar ese problema con un sistema de desagüe. Y acá aparecen en las dos fotografías que la lona cae en un embudo y hay un caño de desagüe para ese tipo de problema de lluvia. En el caso exterior, digamos, la caída es libre, en el otro caso es interior, hay que canalizarla con un desagüe apropiado. Cuando uno va a hablar de cómo generar superficie, cómo empiezo con mi diseño, uno puede hacerlo por lo que llamamos métodos convencionales. Puede agarrar, dibujar a mano, como decimos siempre, o con una computadora, y si voy a usar paraboloides o voy a usar conos, puedo generar superficie en base a esos métodos convencionales de graficación de superficies. Ahora, digamos, puedo usar programas que ya son digitales preparados para eso y voy a generar mi solución en base a los planteos que yo pueda hacer utilizando esos sistemas que tenemos ahora para facilitarnos la tarea, los sistemas digitales de dibujo. Y lo que es más importante para nosotros y para la materia son los modelos cualitativos. Yo voy a hacer una maqueta, unas pequeñas maquetas, y ahí me voy a dar cuenta si las curvaturas son apropiadas, si las barras están bien puestas, si los planos que yo usé para rigidizar son los correctos. Entonces esto es muy fácil porque yo con una
tela, digamos, muy liviana, generalmente usamos las medias comúnmente, o alguna tela que se puede estirar, puedo construir mi maqueta y ver si eso es eficiente o no. Y aquí voy a ver, digamos, si mi solución propuesta es la correcta. Entonces, esto es lo que recomendamos siempre, modelos muy rápidos para hacerlo, para saber si eso anda bien y recién adoptar una solución definitiva a nuestros problemas. Acá tenemos algunos ejemplos de trabajo hecho con lona, con media, digamos, y con barras para ver la solución adoptada. Acá le vamos a mostrar rápidamente algunos ejemplos de estructuras construidas. La primera es una estructura que está hecha con mallas de cable y sobre eso la lona que va a cubrir superficie grande. El segundo caso es lo que veíamos recién, una estructura de cono, dos conos que tienen en este caso bordes rectos y en el centro, en la cúspide de ese cono, donde tenemos el tema de la distribución de tensión, muy poca superficie de lona, por lo tanto hay que buscar un sistema adecuado. Acá no hay columna central para este cono, entonces lo que tiene acá es un montante y ese montante está suspendido de cables desde los bordes para evitar tener una columna central que sería a lo mejor molesto para nuestra solución. La que vemos acá es una estructura que está hecha con metal, con arcos metálicos en ambos sentidos y la lona puesta entre arco y arco. Como vemos, en una estructura similar a una cúpula, cosa que no sería la adecuada para esa lona porque no es doble curvatura total negativa. Y la última que vemos son conos que están puestos con la punta hacia arriba y la punta hacia abajo en un sentido otro, y después se repite la estructura a lo largo de ese espacio que estamos cubriendo. Entonces aparece una columna como si fuera una columna en B para levantar de acá el cono y para tirar el otro cono que sigue al de abajo. Y el borde, en vez de tener un borde rígido, tiene un borde curvo, digamos que es un arco. Ese arco está vinculado a la columna por otra viga transversal que va en este sentido para mantenerlo. Otros ejemplos similares al anterior, acá también hay un arco muy grande para cubrir espacios significativos como en este caso, y la lona después anclada al piso, estirada hacia el piso. Acá también aparece un sistema parcial anterior con conos y bordes con columnas. En esta columna se ve, digamos, la del centro que sostiene este punto, que por supuesto que también está con tensor para evitar que esto gire, y esta barra que está inclinada es la que está estirando la lona en este sentido. Esa barra que acá casi no se ve, tiene dos tensores para evitar que esto esté en el plano, en esta sí se ve. Acá se superpone la columna central con la columna de anclaje, pero sí se ve bien los tensores de anclaje, que son los que tiran esta barra hacia afuera para poder tensar la lona. Y esos dos tensores no están puestos en el mismo plano para evitar que si yo empujo de acá, esa columna se mueva en este sentido. Entonces con dos tensores ya estoy haciendo una estructura de tipo espacial y soluciono ese problema. Y acá algo mucho más complejo, que es la cubierta de un estadio, donde tiene la parte de las membranas para las tribunas y una parte central con iluminación para la parte de lo que sería la cancha. Veamos algunas soluciones de los nudos, que es lo que estaban viendo hace rato algo. ¿Cómo voy a hacer yo para solucionar el tema de cuando llega la membrana a una columna, a una barra, y cómo tengo mi anclaje hacia la parte inferior? Este sistema lo vimos recién, una chapa que toma parte de la membrana, y esa chapa, que es mucho más resistente porque está repartida ahora en mayor superficie de la tela, es la que voy a anclar acá, y acá con estos sistemas lo voy a ajustar. Lo mismo aparece en cualquiera de estos casos. Estos sistemas que están acá son los sistemas que permiten a mí tensar la estructura. Acá se ve bien. Eso que aparece acá yo lo voy a girar y se va a ir enroscando en un sentido y en otro, y va a ir acortando, digamos, la longitud esta de la barra para tensar. Acá aparecen otros sistemas similares. Esto también yo puedo tensar, y una vez que ha tensado yo puedo ajustar de acá, y ese cable ya no va a correr por dentro de este elemento estructural y ya va a quedar fijo. Eso me permite dar la tensión previa, ajustarlo, y va a quedar con esa tensión que yo necesito. En este caso, en vez de tener cable, son barras rígidas. ¿Cuál sería la ventaja, entre comillas, de esto? Que frente a esta estructura, que es un arco, como lo ven acá, que sostiene la lona, para la carga de viento funciona bien, porque cuando yo levante esto, esta barra se va a comprimir. Y para la carga de peso propio, que es mínimo, este arco trata de bajar, este es el punto de giro, digamos, este arco va a bajar, y esto trabaja como un tensor. Entonces una barra rígida que trabaja de tensor cuando la carga es vertical hacia abajo, y de puntal cuando la carga es vertical hacia arriba, como sería la succión de viento. Estos ejemplos de trabajo, que los vamos a subir al Facebook para que ustedes vean, son de alumnos de cursos anteriores. En los cursos anteriores, como van a hacer ustedes ahora, se les da un tema de donde van a trabajar y un destino para ese
tipo de trabajo. Acá hicimos 3 temas, que es lo que están puestos acá: un anfiteatro en el FAU, la feria del provincial y el natatorio municipal en el Parque Avellaneda. Vamos a ver de qué se trata cada uno rápidamente, después lo van a ver en detalle porque vamos a subir los trabajos al Facebook de cada alumno. En la facultad, cuando uno entra por la bóveda hacia el blog, tenemos acá el bar de la facultad. Acá hay un espacio abierto donde hay un pequeño anfiteatro, y esto sería la parte del blog que tiene el taller y tiene la biblioteca abajo. En ese anfiteatro es lo que estamos proponiendo un sistema, este es un trabajo de un alumno, para cubrir una membrana ese pequeño anfiteatro. En el que sigue, que sería la feria del provincial, lo que tomamos es la Avenida Roca, lo que ahora son las 3 manzanas, que se han hecho ahora un parque que está cerrado. Antes había ferias de vendedores ambulantes, ¿no? Ferias informales. Entonces lo que buscábamos en ese lugar era cómo proveer a ese vendedor de un sistema de membrana que pueda ser removible a lo mejor o fijo. Acá hay una solución de un alumno. El otro tema que se hizo fue el natatorio del Parque Avellaneda, en la avenida Mate de Luna y lo que sería a continuación de la Pellegrini. Está el final del Parque Avellaneda, está el natatorio que funciona ahora como lugar para actividades culturales. Entonces eso es lo que se planteó como tema, y acá hay un trabajo de alumnos para cubrir ese natatorio. Acá aparece un arco doble, la lona y puntales y tensores, digamos, hacia el exterior de ese natatorio. Y por último hay una experiencia de montaje, y lo hicimos con alumnos, que se llamaba El Feriador. Había un proyecto de investigación del CIUN que estaba desarrollado por gente de taller de la facultad, y justamente era para el problema de las ferias informales, de los vendedores informales, por eso se llama El Feriador. Ese proyecto de investigación, que asigna un monto de dinero, le permitió comprar la lona a la gente del proyecto, le permitió comprar los cables y montar esto en combinación con la Municipalidad de Yerbabuena, que se dio el espacio, hizo las bases para las columnas y para los anclajes de la estructura. Con los alumnos fuimos ese día, en vez de tener clase, nos trasladamos a ese lugar y hicimos ese montaje de la estructura. Este es el predio donde se montó la Casa de la Cultura. En este borde donde hay ferias, generalmente los fines de semana, se montó la estructura con los alumnos, las columnas y las tensores hacia el piso. Esto estaba hecho por la municipalidad, los anclajes para poder montar, y digamos, fue una experiencia para que ellos vayan viendo cómo sería el montaje de esa estructura. Por último, lo que aparece acá es la bibliografía que se usa en la materia. Esto también ustedes pueden buscar en internet, van a encontrar muchísima información. Acá estamos mencionando solamente algunos de los libros que pueden ser más interesantes, y después pueden usar todo lo que ustedes quieran. Ya saben que vamos a subir la clase esta también al Facebook, y se va a subir los trabajos de alumnos para que ustedes vean. Muchas gracias por su atención.